Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Bueno, señores, pues con esta canción de Nato Roja continuamos en nuestro programa porque déjenme decirles que lo que se está destapando alrededor de Sin Daddy Combs ya no es solo un escándalo, es una radiografía de ese poder corrupto y de una industria que durante muchos años ha aplaudido mientras que se cometían abusos imperdonables que habitualmente quedaban en el silencio. Como eran las grandes figuras, eran los artistas, bueno, de esto no se habla, esto queda como que para ellos. Pero esta semana ha habido una ex asistente de Puff Daddy que ha roto el silencio, que ha testificado bajo inmunidad y que ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía. Ha hablado de fiestas privadas llenas de droga, coerción, violencia sexual y también de posibles menores involucradas, de mujeres convertidas en mercancía, de rituales depravados donde el consentimiento no existía y el silencio se compraba con miedo. Y a estas alturas, pues no se sabe exactamente hasta dónde pueden llegar esas redes de complicidad. No se descarta incluso, y esto era una de las acusaciones, y si ustedes ven las imágenes cuando llegó la policía a detener a Puff Daddy, eran impresionantes, era como un despliegue. Todo esto tiene que ver porque no se puede sacar de contexto una posible condena también por su participación o posible participación en el tráfico sexual. Así que déjeme decirle algo. Hoy hay mucha gente que en Hollywood no está durmiendo. Hay gente de poder a todos los niveles que no duermen, porque lo que parecía solo el ocaso de un artista puede llegar a convertirse en una avalancha de verdad si es que decide acogerse él también a un acuerdo con la Fiscalía para beneficiarse de alguna forma de una condena que se perfila que puede llegar a ser de por vida y empieza a cantar nombres y esos nombres tienen que estar realmente muy, muy asustados. Si la justicia hace su trabajo, estos señores, créanme que va a ser apenas el principio de una limpieza que es totalmente necesaria, porque en esos círculos más oscuros del éxito, el dinero, ha servido durante muchísimos años para encubrir la barbarie. Y nos enteramos cuando, por ejemplo, alguna de estas víctimas pues llega a un acuerdo con el victimario, pero hay otras muchas que quedan en el silencio. Para hablar sobre todo esto, tenemos con nosotros a Maybor Petit, estuvo con nosotros ayer y yo le pedí, por favor, Maybor, yo sé que tú estás llevando este juicio, me encantaría que estuvieras con nosotros para que podamos hablar de todos estos pormenores, porque esto no es un juicio normal y corriente, mi queridísima Maybor. No, Marian, definitivamente este no es un juicio común y corriente, sino que por el contrario, suelta y va a ser tal vez uno de los más polémicos que hayamos visto acá en la ciudad de Nueva York en alguna de las cortes. Tenemos un porcentaje muy importante de víctimas, con lo cual pues se garantiza que va a haber mucho tiempo para que el jurado tome una decisión. Se le han presentado innumerables pruebas y estamos apenas en una parte primaria de este juicio que te digo va a tener un gran impacto a nivel de todo lo que corresponde al abuso de las celebridades, de estas personas que se creen intocables y las víctimas. Aquí se están tocando temas muy, pero muy fuertes. Ujú, Decirte que las caras del jurado a veces demuestran todo el desprecio que sienten sobre este tema en particular y sobre los beneficios y los logros y tal vez todos estos asuntos que se mantienen ocultos de las celebridades. ujú, Cómo se ha podido, por ejemplo, llegar a un nivel de extorsión, un nivel de abuso psicológico y de exponer a las personas que de alguna manera dejaron de estar de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, pero las circunstancias lo llevaron a tal vez no aplaudir, sino a aceptar ujú. lo que estaba ocurriendo en este esquema que los fiscales del Estado han señalado que son exclusivamente del crimen organizado transnacional. Recuérdate que aquí se está hablando de que el acusado es una de las cabecillas de un gran esquema de crimen organizado que no solamente se dedicaba a la explotación y a la extorsión, temas que son severamente, Ujú, prácticamente unos de los más fuertes en materia de castigo, de sentencias, pero también el del tráfico de seres humanos para uso sexual, la tendencia que había, y el juez ha sido muy severo en este tema, Marian,
de cómo las vidas de muchas personas fueron destruidas por este individuo y por las personas que le acompañaban, porque hay que recordar que Sian Dari no estaba trabajando solo, estaba trabajando Ujú, con una estructura y hemos visto, por ejemplo, casos que se pueden hacer una relación, que es el de R. Kelly, es el que más se me parece ujú. dentro de todos los que hay, pero en el de R. Kelly fue juzgado y sentenciado en una condena muy severa, él única y exclusivamente, Sí. a pesar de que era un esquema donde participaban otras personas. Ahora fíjate el Aquí nivel, estamos perdón viendo que te que él es interrumpa. una cabecilla, él es una sola cabecilla y el resto todavía no ha sido mencionado en su justa dimensión, aunque hay mucha gente que se lo está preguntando. Pero fíjate el nivel que tiene que tener este individuo de implicación en esta trama gigantesca que estamos hablando, que la investigación que se estaba realizando no era simplemente la de un actor depravado a la que le gusta asistir a estas fiestas. Es decir, ellos ya, los investigadores federales, estaban viéndole como la cabecilla de ese organigrama que es mucho más profundo y muchísimo más amplio. Y de hecho, la detención que yo te comento, cuando llegaron con los furgones, además de las denuncias que ya había habido y las escuchas que habían mantenido las autoridades federales, ellos intuían que podían encontrar gente, que podían encontrar mujeres, que podían encontrar quizá menores cuando incautaron esas propiedades. Fue realmente un despliegue. Tú dices, bueno, ¿a quién van a detener? Era como si fueran a detener a la mafia albanesa, ahora que está tan en curso con el tema de lo que ha dicho Maduro. A mí esto me recuerda mucho, tiene patrones similares también a los del caso Epstein. ¿Tú crees que es este otro capítulo de una red más amplia de abusos que haya estado encubierta durante años? Porque el caso Epstein va a ser otro del que vamos conociendo poco a poco, porque la identidad de las víctimas tiene que prevalecer en estos momentos y hay demasiadas, hay muchas y son menores. Así es, por eso te digo, en el caso juzgado tenemos el de R. Kelly, el caso no juzgado, sino algunas personas que pertenecieron al entorno, como el Ghislaine Maxwell, por ejemplo, en el caso de Epstein es lo que se conoce, pero hay otras pruebas y otras evidencias que muy probablemente no las vayamos a ver justamente porque la fiscalía ha señalado que es necesaria la protección de las víctimas, tomando en cuenta los horrores que se observan en la evidencia que hasta el momento se ha condensado. En el caso que nos está ocupando el día de hoy, creo que las evidencias se están multiplicando. En estos momentos Wow. está testificando uno de los agentes especializados en computación forénsica que está dando Jeter detalles. Cannon, ¿no? Sí, él está explicando cómo se empieza a trabajar para la presentación de las evidencias que sean aceptadas por la justicia. Una parte es, dice que es sumamente grande y que va a tomar un tiempo que la gente la pueda digerir. Ahí, recuerda que todo esto se presenta a un jurado de 18 personas, 12 de las cuales son principales y otros 6 son suplentes, y es a ellos a quienes se está dirigiendo todo esto, se les entrega un paquete, pero es un juicio que el mismo juez ha señalado que es extremadamente complejo por la abundancia de evidencias, que son duras, como las se llaman en el derecho procesal, y lo que son los testimonios, que son tal vez los más crueles porque llegan, independientemente de que se le pida al jurado que tiene que ser imparcial. Hay unos testimonios que son francamente emocionales y que tocan a la fibra de todos los que están allí. Por eso el tema Ujú. también, lo que es la ponderación y el balance en la presentación de cada uno de las partes es importantísimo. La fiscalía quiere tocar la fibra del jurado para que entiendan, y no es necesario que hagan mucho esfuerzo, dicho Sí. sea de paso, Ujú. en comprender el problema y la gran cantidad de crímenes que podrían llevar a esta ex celebrity a estar de por vida en la cárcel. Mira, yo no me quiero imaginar si a este individuo lo vimos golpear con saña a esa mujer en el lobby de un hotel, salir con una toalla y coserla directamente a golpes y volverla a meter otra vez en la habitación. Si ese fue su comportamiento en un hotel público, no me quiero imaginar lo que debía de ser eso en su casa, en privado. Lo que un degenerado quiera hacer con su vida,
las clases de técnicas o tácticas sexuales que quiera tener, con quién lo quiera hacer, es un problema de cada cual, como se suele decir, es su único problema. El hecho es cuando ya pueden existir menores, cuando puede existir esa posibilidad de que él haya forzado incluso a mujeres a tener que pasar por esas aberraciones. Ayer se pusieron algunas fotografías en los medios de comunicación de lo que habían sido la entrada en uno de las casas de Puff Daddy y lo que se encontró, el material que se encontró, porque además a estos degenerados les encantaba grabarse en vídeo. O sea, y entonces gran parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en estos momentos, y por eso esos paquetes a los testigos son tan gráficos, es que hay videos de lo que hacían y con quién lo estaban haciendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso, Maybord.